¿Qué tal, amigos del Cuadrilátero? Mi nombre es Chepe Sarabia, bienvenidos a esta sección Sin Máscara. Continuando con este ejercicio de presentarle a usted a los candidatos que, bueno, se van a contender en esta elección judicial. Y bueno, el día de hoy me da mucho gusto recibir en este espacio a Óscar Granjas, que, bueno, pues te agradezco que hayas venido a este espacio. Hombre, al contrario, Chepe, gracias por el espacio, gracias a tu auditorio, que es amplio, y que nos das la oportunidad de poder exponer principalmente quiénes somos, ¿no? Como personas, como ciudadanos, porque es algo de lo que se hablaba en la reforma, ¿no? Se buscaban perfiles ciudadanos. Entonces, pues agradecido con el espacio y ojalá la ciudadanía esté interesada en el voto, salga a votar este 1 de junio, es por el bien del sistema de justicia. Considero particularmente. Nunca se había dado esta posibilidad y, como tú dices, es un tema ciudadano totalmente, ¿no? Sí, nunca había sucedido en México que se votara de esta manera por jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial, valga la redundancia. Es una cuestión histórica, es una cuestión también extraordinaria, incluso para el CEPAC, para el INE, y por ahí ha habido voces incluso que están en contra de la reforma, porque no hay un país en el mundo que haga este ejercicio democrático. Sin embargo, pues hay que recordar que México en estas cuestiones legales, en muchas de las instituciones jurídicas ha sido primer país en el mundo, ¿no? O sea, podemos hablar de la Procuraduría de Pobres de Ponciano Arriaga Leija, un abogado emérito del Estado, histórico para este Estado. Podemos hablar incluso de nuestra Constitución Política del 17, que es la que nos rige, que fue la primera constitución social en el mundo, incluso antes de la Constitución de Weimar, de lo que hoy es territorio alemán, fue también la primera constitución social. Entonces, pues yo le diría a la población que no desconfíe, ¿sí? Ciertamente somos el primer país en el mundo que hace este ejercicio, pero yo confío que es por el bien del sistema de justicia. Un sistema de justicia que ya requería una renovación, que ya venía arrastrando muchos problemas, sobre todo de impunidad, problemas de retraso procesal, juicios eternos que se hacían en todas las materias, ¿no? O sea, podemos pensar que hay materias que son sencillas, como la familiar, y no, son materias que pueden llevar años y años. En mi caso particular, de mi experiencia, te puedo decir que en mi oficina llegan juicios incluso de décadas. Tengo un juicio por ahí de 1984 en un juicio sucesorio. Entonces, sí hay bastantes retrasos. Hay a lo mejor podemos considerar que es por la carga de trabajo, pero también esa carga de trabajo ha sido resultado a lo mejor de malas decisiones al interior del sistema de administración de justicia, inevitablemente, ¿no? Porque en muchos de los casos incluso la propia legislación establece términos para los procedimientos. Sin embargo, obviamente la carga de trabajo, la cantidad demográfica que somos ya en México, pues obviamente va cargando de procedimientos al Poder Judicial, ¿no? Pero principalmente considero que esta reforma apuesta más por un cambio sustantivo en la justicia, no tanto un cambio de forma, ¿no? Pues los procedimientos los conocemos, tenemos legislación incluso de vanguardia a nivel internacional, como han sido una serie de reformas constitucionales desde el año de 2005, o sea, tenemos 20 años en una transformación de nuestro sistema de justicia. Sin embargo, no hemos podido avanzar del todo, considero, porque seguimos teniendo los mismos problemas, ¿no? En mi caso, que soy experto en materia penal, te puedo decir que tenemos una reforma de 2008, una reforma que cambió el procedimiento escrito, que era el penal, era escrito, y bueno, ya vamos para 20 años y el sistema penal sigue igual, atascado en temas de lentitud, en temas de sobrecarga de trabajo, y no logramos salir adelante. Entonces, creo que estamos en un proceso, ¿no? O sea, son 20 años, sí, pero es poco tiempo si nos ponemos a analizar los procesos históricos de los sistemas de justicia. Considero que es poco tiempo, pero estamos en el camino y creo que vamos por el camino correcto, Chepe. Vientos.
Platicando un poquito ya acerca de lo que, de tu persona, en esos momentos, ¿a qué te dedicas además de estar en campaña? Bueno, mira, yo me he dedicado siempre al litigio. Ajá. Tengo 17 años de experiencia en el litigio y yo siempre lo llamo en el litigio duro y puro. Sí. En el litigio que es de a pie, es decir, el litigio que anda por las calles buscando personas, que en mi caso anda buscando llevar a cabo actos de investigación, para integrar, pues, en su momento averiguaciones previas, ahora carpetas de investigación. Entonces, considero que yo en el tema profesional, en el tema del litigio, me hice en la calle. ¿Sí? Porque quien se dedica al litigio tuvo que pasar por muchas materias, ¿no? Antes de especializarse en una, como es mi caso, que estoy especializado en el derecho penal, tuve que pasar por muchas materias, por la materia familiar, por la materia civil, por la mercantil, también iniciando en la materia de amparo, que es importante para todas las materias. Entonces, considero que quienes nos dedicamos al litigio sabemos mucho de lo que sucede en el sistema de justicia, precisamente por ese recorrido que tenemos que hacer previo a poder especializarnos. Y esto obviamente tiene que ir de la mano, pues, con la preparación académica, ¿no? En claro. Mi caso, yo estudié la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ahí mismo hice una maestría en Política Criminal. Posteriormente hice un máster en Derecho Penal Internacional en la Universidad de Burgos, en España. Hice una especialidad en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en la Benemérita Universidad de Oaxaca. Realicé estudios de doctorado en la UNAM con línea de investigación en el sistema penitenciario, y realicé estudios en un segundo doctorado en el SENADE, con línea de investigación en el Derecho Penal Internacional, enfocado principalmente al tema de la desaparición forzada de personas, que es un tema de violación grave a los derechos humanos, y es un tema en el que en la actualidad en México, pues hay mucho, se está sufriendo mucho la población. Entonces soy un especialista en el derecho penal. No me considero propiamente todavía un experto, que es distinto. Estoy en el camino, tengo 17 años en el litigio, 22 años de formación académica ininterrumpida, pero estamos haciendo todos los días un esfuerzo por mejorar el sistema de justicia. Claro, cada quien desde sus áreas de trabajo, en mi caso, pues desde el litigio, representando a víctimas, representando también a imputados en causas justas. Entonces es a lo que yo propiamente me dedico. Y esto ha ido a la par con otro tipo de estudios de posgrado. Realicé estudios de posgrado en ciencias penales en Alemania, en Gotinga propiamente, en la Universidad de Gotinga, en Würzburg. También he participado en conferencias, he realizado estudios también de derecho en nivel posgrado en Buenos Aires, en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Reino Unido, y personalmente considero que todavía me falta, pero también considero que estoy en ese camino de poder aportar algo al sistema de justicia en mi entidad, en San Luis Potosí, ahora como candidato a ocupar un cargo de magistratura del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y en su momento ya el tiempo lo dirá, y ojalá así sea, poder aportar algo al país, desde mi campo de trabajo, desde mi campo de estudio. Oye, todo un estuche de monerías. Oye, mi chams, andábamos buscando abogado para el cuadrilátero, ya nos pasó su currículum. ¿Queda contratado? Queda contratado. Para cualquier cosa, ya sabes, Chepe. Eso es todo. No, muy bien, Milik. Oye, ahora hablar de los temas que para que la gente te conozca. Claro. Vemos que tienes ahí un montón de estudios, le has trabajado, has hecho un chingo de cosas. Pero en el tiempo libre que te queda, ¿qué te gusta hacer? Bueno, mira, a mí desde muy pequeño, y yo creo que esto fue algo en lo que mi padre influyó mucho, es el estudio por la historia. Y vamos, a lo mejor esto puede sonar un poco aburrido, soy una persona de este tipo, ¿no? O sea,
¿Qué hago en mis tiempos libres? Estudiar. Pues estudiar. Eso. Me gusta leer temas de historia, principalmente la historia local, la historia regional, la conozco bien, conozco a los principales historiadores aquí del estado, los leo por hobby, me gusta cuando vengo aquí al centro histórico recorrer las calles y pensar, bueno, en este edificio sucedió esto, en este otro, es algo que a mí me gusta hacer, ¿no? También el tema de los mayas es importante para mí, o ha sido importante para mí, es lo que hago en mis tiempos libres. Escucho música, principalmente rock en español, algunos, sobre todo la influencia sudamericana, también algunos grupos como Los Auténticos Decadentes, Los Fabulosos Cadillacs, ¿no? Además, ¿no? También Andrés Calamaro, antes de Andrés Calamaro, Héroes del Silencio, y sabes todo. Gustavo Cerati. Exactamente, Caifanes, que ahora viene o vino, ya no sé si viene, ¿no? ¿Verdad? Sí. Viene aquí al estado también. Entonces, en realidad, tengo una vida bastante normal. Es lo que me gusta hacer, pero también me gusta la soledad un poco. Sí, esa retrospectiva que muchas veces estamos, ¿no? Me gusta estar tranquilo, me gusta estar en espacios en donde puedo reflexionar sobre lo que estoy haciendo, sobre lo que quiero. Me gusta convivir también con la familia, y en realidad es eso. Soy una persona, pues, que se ha dedicado al trabajo, que me he dedicado, pues, a eso. O sea, no soy algo como extraordinario, no, soy bastante normal como todas las personas. ¿Te gusta el deporte? Vemos que traes ahí tu gorrita de los White Sox de Chicago. ¿Te gusta el béisbol? Claro, arriba los Yankees. De pequeño, bueno, también por influencia de mi padre, que siempre fue un deportista, es un deportista. Pues estuve en la liga pequeña de béisbol. Órale. Entonces practiqué también varios deportes, el fútbol, el taekwondo. No destaqué. Por eso mejor me dedico a litigar. Al estudio, pero sí, desde muy niño fue eso, ¿no? Todavía hasta la preparatoria, formaba parte del equipo de atletismo. Fíjate que cuando yo termino la preparatoria viene un salto o viene un espacio que a lo mejor hoy en día no coincide con lo que soy, ¿no? Porque después de la preparatoria decidí ir a estudiar a la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Entonces ahí era mucho deporte todos los días, mucha actividad física. Finalmente fue un tema por el cual no me decidí continuar. Por muchos aspectos, siempre tuve esa idea de la preparación, de la formación profesional, sobre todo fuera del país. Y en aquel entonces, en el ejército mexicano, todavía las convocatorias para estudiar, por ejemplo, un diplomado de Estado Mayor o salir al extranjero como agregado militar, pues era un tanto complicado, ¿no? Entonces dije, tal vez aquí no va a haber la oportunidad de lo que yo quiero. Desde muy joven quise tener preparación en el extranjero. Entonces fue la razón por la cual decidí dejar esa formación militar, y entonces me aboqué al derecho, ¿sí? Que el derecho pues también es por influencia de mi padre. Mi padre es abogado, siempre se dedicó. ¿Eres de familia de abogados? De mi padre. Nada más. Sí, de mi padre. Yo tengo recuerdos de infancia del derecho, pues, desde que era muy pequeño. Yo te puedo decir desde los 5 años tal vez, que es lo que recuerdo, cuando todavía aquí en el centro histórico, en las calles de este centro histórico, pues estaban distribuidos los juzgados, y mi papá me traía aquí caminando en los juzgados, íbamos, entrábamos. Entonces fue un tema que yo siempre, que estuvo presente en mi viviste, vida. ¿no? Claro, lo viví y lo sigo viviendo con mi papá, que cuando tengo un apuro por ahí de algún caso, que tengo que hacer algún razonamiento, resolver algo, pues a la primera persona que acudo es a él, ¿no? O sea, pues tiene ya experiencia de el maestro tiempo. Lo tienes en casa. Claro, tiene más de 41 años en el litigio. Fíjate. Entonces es con la primera persona con la que me apoyo. ¿Y si no hubieras sido abogado, qué te hubiera gustado hacer? Mira, ¿militar? No, yo creo que no. ¿No? Creo que eso de ser militar era una cuestión más que estaba inclinada por el tema histórico, ¿no? Sí. Yo leía mucha historia y sabemos que regularmente la historia está
llena de militares, ¿no? Sí, entonces era como un ideal, ¿no? Exactamente, era como un ideal, pero finalmente no, y considero que si yo no me hubiera dedicado al derecho, me hubiera dedicado a la cocina, que me gusta cocinar. ¿Cuál es la especialidad de la casa? Pues mira, me gusta cocinar de todo, pero principalmente lo que son postres, ¿sí? Pasteles, flanes, me gusta hacer eso también. Ya tengo tiempo que no lo hago, te soy honesto, años yo creo, pero fue porque me dediqué o me tuve que dedicar de lleno al derecho. Yo sabía que reventados a la Chepina Peralta, ¿no? Claro, no, y compraba libros y revistas, y todavía en mi oficina, que es tu oficina, gracias, tengo libros por ahí de cocina, y me gusta ver también videos de cocina, y siempre pienso, bueno, en algún momento habrá algún espacio para volver a cocinar, y considero que el día que tenga que dejar de ser abogado, me gustaría dedicarme a la cocina. ¿Abres tu café? Sí, que es un tema también por ahí que viene desde la facultad, ¿no? La idea de tener una cafetería, algo de ese tipo, de ese estilo. ¿Cómo ves, Chepe? No, pues ojalá que se cumpla, digo, pues todo se puede, ¿no? Claro, sabiendo organizar los tiempos, pues es posible, ¿no? Exactamente. Oye, mi querido Oscar, platícanos cómo te ha ido en tu campaña. Ya por ahí llevas creo, pues ya vamos para la mitad de mes, ¿no? Sí, comenzamos precisamente ya hace una semana. Ajá. El 29 de marzo, de abril, sí, y concluye el 28 de mayo, entonces todavía no llegamos a la mitad, estamos todavía por ahí presentándonos en las redes sociales, en mi caso en Facebook, en Instagram, quién soy, ¿apareces como Hugo Oscar Granja? Ajá. En estas redes sociales, ahí expongo quién soy, cuál es mi trayectoria académica, mi experiencia, mi formación, lo que yo pienso, lo que yo siento que necesita el sistema de justicia. Siempre he sido un profesionista crítico, me gusta el conocimiento crítico, no me gusta pensar en que las cosas están dadas. Por eso me llamó bastante la atención la reforma. Es una reforma bastante interesante. Podemos, se le puede criticar muchos aspectos, ¿no? Pero el haber abierto la oportunidad a perfiles ciudadanos de ocupar cargos como jueces, como ministros, como magistrados, pues es una oportunidad que tiene el país para también demostrar que fuera de las dependencias judiciales hay profesionistas con mucha capacidad, hay profesionistas que traen una trayectoria larguísima y que tienen un modo distinto de ver el tema del derecho, de ver el tema de la justicia, porque la justicia no nada más son formas, no nada más es saber cómo se integra un expediente o qué áreas componen un juzgado o un tribunal. El tema de la justicia tiene que ver mucho con el razonamiento, tiene que ver mucho con los métodos, con el método científico, porque el derecho también es una ciencia. Entonces yo considero y conozco a grandes abogados litigantes que son buenísimos en esto, ¿sí? Y creo que la ciudadanía merece tener jueces con una alta capacidad para poder resolver cualquier problema legal en el que estén involucrados los ciudadanos. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que la reforma va para bien del país, va para bien del Estado. Ha habido mucha especulación, ha habido muchas dudas, sobre todo de personalidades a nivel nacional, también a nivel estatal, que se han opuesto, han hablado de que la reforma es inconvencional, es decir, está en contra de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es inconstitucional, que invade, que rompe con el principio de independencia de los tres poderes. Yo considero que no, ¿sí? Principalmente, y esto lo quiero comunicar, no estoy de acuerdo, principalmente sobre algunas de las voces que integran el Poder Judicial de la Federación, que estaban muy molestos por esta reforma. Incluso, bueno, no sé si lo supiste, hubo marchas, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación salió a las calles a protestar, distritos judiciales estuvieron en paro. En el caso de San Luis Potosí fue uno de los distritos que estuvo más tiempo en paro.
paro. Nosotros los abogados litigantes batallamos con ese tema porque estaban en paro. Sin embargo, creo que la molestia no era tanto como ellos lo argumentaban, porque se trataba, decían ellos, de una violación al Estado de Derecho, de una violación a derechos humanos, a una violación a la independencia judicial, una violación a la Convención Americana, y lo siguen argumentando. Pero también hay que decirle a la población que el mismo Poder Judicial de la Federación tiempo atrás ha emitido criterios jurisprudenciales. Los criterios jurisprudenciales es la interpretación que hace el Poder Judicial de la Federación sobre artículos o legislaciones para saber si se adecúan a los estándares nacionales e internacionales del derecho. Y hay que decirlo, han emitido criterios jurisprudenciales que atentan contra el Estado de Derecho, que atentan contra los derechos humanos, y yo no he visto a nadie, o no vi en ese tiempo a nadie protestar por sus propios criterios. Podemos hablar, por ejemplo, en el año 2000, cuando el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el órgano judicial pues más importante en el país, ¿no? Es el que tiene la verdad absoluta del derecho en este país, reconoció que el Ejército Nacional, la Marina y las Fuerzas Armadas pudieran hacer funciones de seguridad pública. Que ese ha sido un tema muy debatido, ¿no? Y eso atenta contra la Convención Americana, atenta contra los derechos humanos, atenta contra el derecho internacional público, y no vi a un solo distrito judicial de la Federación protestar, no vi a un solo ministro de la Corte protestar, ni a un solo funcionario del Poder Judicial de la Federación protestar, ¿sí? Yo ahorita al principio te hablaba que en el Estado mexicano tenemos un proceso ya de 20 años de reforma de nuestro sistema de justicia, que comenzó en 2005 con la reforma al artículo 18 constitucional, pero en 2011, Chepe, en 2011 hubo una reforma muy importante, la reforma de derechos humanos, ¿sí? Porque esa reforma cambió totalmente el paradigma del sistema normativo y jurídico que teníamos en México. Antes de 2011 hablábamos de individuos en lugar de personas. Antes de 2011 hablábamos de garantías individuales en lugar de derechos humanos. Antes de 2011 se decía o se estaba establecido que la norma suprema era la Constitución y que ninguna otra norma podía ser contraria a lo que establecía la Constitución. Bueno, esa reforma vino a cambiar todo ese paradigma, porque a partir de entonces ya no se hablaba de individuos, comenzamos a hablar de personas y comenzamos a hablar de derechos humanos, y se reconoció el principio pro homine en la Constitución. Este principio significa que la ley que se le deba de aplicar al ciudadano debe de ser aquella que de mejor manera le favorezca. Es decir, ya no hay supremacía constitucional. Si a mí el reglamento municipal me beneficia de mejor manera que la Constitución, el reglamento municipal es el que se me debe de aplicar. Pero el Poder Judicial de la Federación, en un afán de frenar esa reforma, y lo hizo, si bien no desaparece de la Constitución, lo hizo a través de estos criterios jurisprudenciales, ha establecido, por ejemplo, en un criterio de abril del año 2014, es un criterio jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que si dentro de la Constitución política hay violaciones a derechos humanos, tenemos que estar a esa disposición. Entonces, los mexicanos no tenemos oportunidad estrictamente en el texto legal de acudir a tratados internacionales si la Constitución nos viola el derecho humano. Es decir, supongamos un ejemplo, Chepe. Si la Constitución dijera que, no sé, por el delito de injurias, que no existe, pero vamos a pensar que existiera, merecemos cárcel de 5 años, y el Tratado Internacional dice que no, pues tenemos que estar al tema de la Constitución. Entonces, yo no vi en 2014 a ningún ministro, a ningún funcionario judicial del Poder Judicial de la Federación, y mucho menos a ningún distrito judicial, protestar por estas determinaciones que son propias del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuál fue el problema con la reforma? Que tocó privilegios, Chepe. ¿Cuáles eran esos privilegios? Pues estos, que antes los jueces, los ministros, los magistrados, no podían ser electos por las personas, por los ciudadanos. Ahora, aquellos que quisieran llegar a ese cargo tenían que hacer este ejercicio que ahora estamos haciendo. Esa fue la molestia. Tocó privilegios, tocó intereses personales, ¿sí? No es cierto que toque cuestiones
Estado de Derecho. No, ellos ya lo habían hecho. Sí, son temas personales, ¿no? Exactamente. Y al final del día, pues el tiempo da la razón, ¿no? Y Exactamente. el día de hoy, estamos en este ejercicio donde la gente tiene hoy la oportunidad de elegir a las personas que están en el Poder Judicial. Claro. Mi querido Oscar, entramos en la última parte de esta entrevista. Claro. Platícale a la gente la dinámica para votar este 1 de junio. Platícales tu número, platícales cómo vas a aparecer en la boleta y pues bueno, cuál sería como la propuesta que tú estás haciendo de llegar a ser magistrado. Muy bien. Bueno, lo primero que yo le recomendaría a la población es que ingrese a los micrositios del CEPAC y del INE para que conozca a los candidatos, que nos conozcan. Ahí aparece nuestra trayectoria, quiénes somos, cuáles son nuestras propuestas, y que una vez que los conozca, nos razone, nos compare, vea cuál es mejor, por cuál se puede decidir y finalmente voten. O sea, que sea un voto razonado. Y algo importante, que confíen, que este 1 de junio salgan y voten, pero con conocimiento de causa, que razonen ese voto, que revisen nuestras candidaturas y que a partir de eso tomen una decisión, porque como lo dices, hoy está en sus manos esta importantísima decisión que es histórica y que de esto, de la participación, va a depender mucho el éxito de la reforma y claro, también del compromiso de aquellos que puedan llegar a los cargos por elección popular, de cumplir con las expectativas de la ciudadanía, de cumplir con las expectativas que el Estado mexicano, que el Estado de San Luis Potosí espera de ellos, ¿no? Yo invito a la población que revise el micrositio del CEPAC, que revise mi perfil. Soy candidato a ocupar el cargo de magistratura del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Mi número de candidato es el número 21. Tienen que votar en la boleta rosa de la elección estatal. Y los invito a que participen, Chepe. Eso va a ser importante, muy importante. La participación. La participación. ¿No? Que a final de cuentas no es, más allá de ser un derecho, es una obligación ciudadana. Exacto. El salir a votar este 1 de junio. De verdad, hágalo. Y pues ahora sí que vamos juntos a conformar este nuevo sistema judicial. Creo que sí. Mi estimado Oscar, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, te deseamos el mejor de los éxitos en esta campaña, en esta elección. Y pues nada, muchas gracias. Nosotros sí nos despedimos de esta sección. Mi nombre es Chepe Sarabia. Aquí esto fue Sin Máscara. En los controles, Omar Champs. Nos vemos en la siguiente.